Blog Talk Radio. Hola hermanos y hermanas, buenas tardes y vamos a empezar el programa que es las décimas o los diezmos, tithes. Okay, vamos a empezar a definir conforme a la Biblia qué exactamente es las décimas o los diezmos, porque hoy en día billones de gente pagan diezmos porque tienen escrituras que fueron torcidos de hombres que no saben la Biblia o hombres que son impíos y tratan de ganar dinero por la Biblia y por usar el nombre de Dios. Okay, entonces vamos a aprender por la Biblia exactamente qué quiere decir diezmo o las décimas. Vamos a leer en la ley que explica a nosotros exactamente lo que quiere decir décima o los diezmos. Levítico capítulo 27 y versículo 30. Y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová son, es cosa consagrada a Jehová. Y si alguno quisiere redimir algo de sus décimas, añadirá su quinto a ello. Entonces, por ejemplo, si una persona no pudo pagar sus décimas y tenía que como usarlo antes de pagarlo, entonces, o en vez de pagarlo, en los tiempos antiguos, con los levitas, teníamos que agregar como un usuario o un porcentaje más de 5. ¿Ok? Entonces, versículo 32. Y toda décima de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, la décima será consagrada a Jehová. Entonces, esa escritura, Levítico capítulo 27, versículo 30 hasta 32, verifícala para sí mismo. En la Biblia, de la palabra y boca de Dios, en la ley, nos explica claramente que décima, diezmos, el 10% es solamente de lo que viene de la tierra, de ganado, de vegetales, de cualquier cosa que tiene semilla, como frutos, como vegetales. Estos son las décimas. No como hoy en día que puedes pagar tus diezmos en tu tarjeta de crédito, porque ahora iglesias como negocios aceptan tarjetas de crédito. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Y honestamente, cuando leemos, vamos a dejar eso un ratito y vamos a seguir mostrando que ese concepto o esa tradición de hombres de sacar dinero de los que tratan de alabar a Dios, eso no es algo nuevo, eso no es algo cristianismo, viene del diablo, es pecados que han existido desde el principio. Vamos a probar eso en Miqueas capítulo 3, versículo 11, directamente al punto. ¿Ok? Porque los diezmos no son dinero, no tienen nada que ver con dinero, no es dinero. ¿Ok? Y también eso fue algo que era solamente para los levitas. Pero vamos a Miqueas antes y vamos a seguir probando que los diezmos solamente se trata de el sacerdocio antiguo que perteneció a solamente los levitas. Ok, entonces estamos en Miqueas, capítulo 3 y versículo 11. Estamos leyendo de la Biblia 1909, la Santa Biblia Reina Valera, porque lastimadamente aún la Biblia, diablo y sus siervos intentan de cambiar la palabra de Dios.
Entonces solamente tenemos que usar Biblias que dicen traducido, no Biblias que dicen revisado, como la Biblia más popular, el 1960, es revisado, no traducido. ¿Ok? Y lo más antiguo que puedes agarrar, como la Biblia de la Santa Biblia Cipriano de Valera, debes que usar eso. Pero es muy difícil de lograr una Biblia antigua porque intencionalmente no son disponibles para ocultar la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, pero estoy usando uno que puedes agarrar, porque no tiene todos los libros de la Biblia como el 1602 Santa Biblia, pero también todavía puedes usarlo y buscar en línea para la otra o buscar en otra forma. Miqueas capítulo 3 versículo 11. Sus cabezas juzgan por cohecho, significando que en vez de juzgar en ese mundo, eso fue antiguo, y no solamente antiguo, hoy en día también en 2014. Lastimadamente, hombres no juzgan porque tienen un buen corazón para con Dios o saben la Biblia y los juicios de Dios. Juzgan por cohecho. Vamos a seguir. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Entonces, los sacerdotes, los curas, ellos no juzgan por buen corazón a Dios, juzgan o enseñan solamente para dinero. En cualquier iglesia, la iglesia católica, no va a venir estos curas o los obispos o cualquier de los las cabezas de la iglesia católica, el hombre que se llaman papa, que no es el Padre Celestial, es un hombre impío. Porque la Biblia dice que jamás llames a cualquier hombre papa, pero toda la gente en la iglesia católica llaman los de su iglesia papa, y el papa en Roma, y blasfemia que tienes que cesar de tales pecados y alabar a Dios y seguir a Cristo en vez de seguir haciendo los pecados que haces. Entonces, ¿qué dijo la Biblia? Dice, y sus sacerdotes enseñan por precio. Hasta el líder en la iglesia católica y cualquier de los curas de iglesias, aún en el vecindario moreno, sus curas, Reverend Jesse Jackson, el otro Al Sharpton, ellos no vienen a algún sitio porque fue asesinado un joven o un mancebo del vecindario. Ellos vienen porque va a venir las noticias, y el gobierno o el alcalde los llamaron por un precio para hablar y tranquilizar a la gente. Entonces ellos no dicen lo que dice la Biblia, ellos dicen lo que viene de su corazón, para dinero, no para alabar al Señor o servir a Dios. Dice, y sus profetas adivinan por dinero. ¿Por qué? Porque aún los curas que el Señor eligió y estableció, los levitas, no podían colectar dinero. Pero hoy en día y antes todavía trataron y tenían éxito de colectar dinero y demandar de la gente cosas que no tiene que ver nada con la ley ni a servir a Dios. Pero han engañado a la gente de pagar diezmos como si fue un mandamiento de Dios. Y también, ¿quién lo hacen? Los hombres impíos, las cabezas suyas, los líderes de religiones, de iglesias, los hombres en quien tú creas, aún en las iglesias israelitas que están supuestamente aprendiendo la Biblia, pero ellos también cobran diezmos
porque no son siervos de Dios si están haciendo cosas en contra de la Biblia. Ellos tienen que arrepentir o admitir que están pecando, no tratando de defender las cosas malas y los errores que hacen. ¿Ok? Y apóyanse en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Entonces, aunque desobedecen la palabra y mandamientos de Dios y siguen a hombre, siguen engañándose de pensar, bueno, el Señor está con nosotros, estamos alabando a Dios. Esa es la razón que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta 23, que no podemos seguir a Cristo nuestra propia manera, no podemos quebrar los mandamientos y quebrar la palabra de Dios en la Biblia y también recibir el reino de los cielos y bendiciones de Jesucristo cuando Él regrese. No va a pasar. Va a destruir los enemigos que desobedecen su palabra y sus mandamientos. No podemos pagar diezmos en contra de la Biblia y siguen alabando a Cristo. Eso no puede pasar. Eso contradice los mandamientos y lo que había hecho y mandado Jesucristo mismo. Entonces vamos a regresar. Vamos al libro de Números, capítulo 18 y versículo 20. Porque vamos a establecer sin duda que no solamente que los diezmos conforme a la Biblia no eran dinero, pero solamente fueron para los levitas, no los curas hoy en día, no para cualquiera persona que quisieras caber, que ser santo o esa persona es un hombre santo y una persona buena, entonces sí, no hay problema de pagarle diezmos, porque es algo bíblico. No. Tenemos que escuchar y hacerlo exactamente y bíblicamente. No podemos sacar una cosa de la Biblia como diezmos y hacerlo como les dé la gana y como hombres que no siguen la Biblia nos han mandado. ¿Sigamos a Cristo o no sigamos a Cristo? No podemos seguir a hombres e iglesias y desobedecer a Cristo. Entonces, Números capítulo 18 y versículo 20. Entonces dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Entonces, el Señor hizo una cosa muy especial con el tribu de Levi. Él decidió de separar Levi para sí entre los hijos de Israel. Entonces, aún tierra, cuando él estaba dividiendo la tierra de Israel, no dio un territorio a Levi como los otros israelitas. A los levitas no le dio tierra específica antes como a ellos, y está explicando por qué. Números capítulo 18, versículo 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Entonces, no solamente él dio los diezmos o 10% a el tribu de Levi, pero también aún sus ganancias, las cosas que tenían, ellos tenían que aporcionar la tierra, lo que salió de la tierra, lo que ellos sacaron de la tierra, tenían que dárselo a 10% a el tribu de Levi, específicamente a los levitas, los curas, porque eso fue el trabajo del tribu, de ser como los curas del Padre Celestial. Antes que vino Jesucristo, ellos eran los intercesores o mediadores al pueblo
y entre el pueblo y el Padre Celestial. ¿Ok? Entonces, vamos a Deuteronomio, rapidito. Deuteronomio, capítulo 14, y a verlo. Dice, indispensablemente diezmarás todo el producto de tu simiente, no tu dinero, no tu bolsillo, de tu simiente, que rindiere el campo cada un año. Entonces, cuando seguimos leyendo, el Señor explica todo, y aún el dinero que sacamos tenemos que convertirlo. Por ejemplo, si uno vivía en el norte de Israel, como estaba viviendo Jesucristo después de nacer, en sus años después de regresar. Él estaba viviendo en la parte norte de Israel. Entonces, si no hubo a dónde traer tus cosas cerca a los curas, entonces uno no, quizás tenía que caminar con ganado, con ovejas, con becerros y tantos animales y fruto, y no tenían cómo hacerlo. Para facilitarlo, podía convertir lo que tenía a dinero. ¿Ok? Pero vamos a seguir leyendo. Rapidito. 25. Entonces, venderlo has y atarlos el dinero en tu mano, y vendrás al lugar de Jehová tu Dios escogiere. Entonces, ya tú tienes dinero, entonces puedes ir ligeramente donde tú quieras. Entonces, convertiste tus semillas, tus cebollas, todas tus cosas, lo convertiste a dinero, porque tenías muy lejos de ir. Versículo 26. Y darás el dinero por todo lo que desearé tu alma. Entonces, lo guardas el dinero, no lo entregas al cura, aunque tienes que pagar tus diezmos, ¿verdad? No lo convirtieras de cebolla o de mangos a dinero y entregas solamente el dinero o entregas entonces el dinero al cura. No. Cuando llegues a donde el cura, vas a convertirlo como tú quieras. No tienes que, yo vendé 10 corderos, entonces tengo que comprar. No. Puedes reemplazarlo como tú quieras, como desea tu corazón, pero no puedes dar dinero. Tienes que dar algo de la tierra. Vamos, es Deuteronomio capítulo 14, versículo 26. Y darás el dinero por todo lo que desearé tu alma, por vacas, o por ovejas, o por vino, o por sidra, o por cualquier cosa que tu alma te demandaré. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegras tú y tu familia. Porque cuando hemos pagado diezmos o cualquier cosa, eso es algo que hicimos como sacrificio, y también eso fue algo que guardamos también. Entonces, si quieres comprar 10 ovejas, tienes que darse uno al cura o el tribu de Levi, los curas, los levitas, y guardas 9 para ti. Entonces, lo que tú quieras, si quieres comprar alcohol fuerte, porque eso viene de la tierra, no es dinero. Si quieres cualquier cosa que deseas tú, dale la parte al cura y guarda la otra parte, los 90% para ti mismo o para ti y tu familia. Entonces, la cosa es que lastimadamente, por no saber las Escrituras, esa es la razón que dijo Jesucristo en San Mateo, capítulo 22 y capítulo 29, que por no saber las Escrituras, erais en gran manera. Y tampoco sabes el poder y la potencia de Dios mismo, porque si seas ignorante, o si eres ignorante de la palabra de Dios, ¿cómo vas a saber
la sabiduría que él tenía, o el entendimiento que él tiene y también que nos está dando a través de su palabra. O las cosas que refiere Jesucristo, ¿cómo vas a entenderlo si estás siguiendo hombre y su versión de servir a Dios en vez de cómo mandó Jesucristo y también el Padre Celestial, que están de acuerdo? Entonces, Mateo capítulo 23, versículo 23. Okay. Entonces, en el Nuevo Testamento leemos lo mismo. La definición de diezmos no ha cambiado. No es dinero, es lo que viene de la tierra y también es en el pasado, no es en el Nuevo Testamento de Cristo. El pacto nuevo que el Señor profetizó que Él iba a hacer a través de Cristo. Todavía tenemos que guardar los mandamientos, pero los mandamientos, por ejemplo, de sacerdocio y también sacrificar animales y pagar diezmos, etcétera, eso fue cumplido con Cristo. Cuando Él fue sacrificado, cuando Él fue crucificado y resucitado por Dios, eso fue cumplido. No todos los mandamientos del Antiguo Testamento, pero lo que tenía que ver con el sacerdocio y también sacrificar de animales, porque Él era el Cordero de Dios. Cuando leemos en San Juan capítulo 1, versículo 29 y muchas otras escrituras, Salmo 34, 20, etc. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Entonces Jesucristo está refiriendo a diezmos. Nuestro Señor Jesucristo nos está también guiando en muchas cosas, pero también incluyendo los diezmos en esa escritura muy importante. Y dijo que los hombres impíos, también como hoy en día, hipócritas, como fariseos, ellos pagan diezmos de las cosas más pequeñas y cosas casi imposibles de medir. Ellos pagaron diezmos en eso, como si fueran justos. Pero, ¿qué va a decir Jesucristo? Pero también estamos aprendiendo, como dice la ley, también Cristo nos está mostrando que diezmos no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con oro, no tiene que ver con plata. Ok, vamos a seguir. Dice, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Entonces, si vas a pagar diezmas, págalo, pero no paga una fracción pequeña de hierbas súper demasiada chica como polvo y dejas las cosas más graves y seriosas de la ley, como misericordia, como fe, como juicio, como ellos estaban muy como perversos. Igual como hoy en día, tú tienes gente que te quieren juzgar de no ir a su iglesia, que no es un pecado, pero están allá con ídolos como cruces, un hombre falso que no era Jesucristo en la cruz, también si era un hombre pareciendo la descripción en la Biblia, todavía es idolatría. No tenemos que tener ningún mensaje. ¿Cómo vamos a usar lo que crió el Padre Celestial y Jesucristo y conectarlo con ellos? Algo carnal, algo que podemos ver, algo visible. Es de una mente carnal. El Padre Celestial es un espíritu. Tenemos que alabarlo en espíritu y en verdad, no con algo físico. Es más grande, es mayor que nosotros. No podemos conectar el Señor o unir el Señor con algo físico. Es más espiritual. Tenemos que como aumentarnos de ser más espiritual en vez de juntarnos con la manera que el mundo alaba a Dios en cristianismo o la religión islam, porque son carnales, no tienen nada que ver con Dios. Es idolatría lo que hacen. Es la definición de idolatría. Cuando tú leas Éxodo capítulo 20 y versículo 23, Levítico 26, versículo 1,
Cuando tú lees la Biblia, cuando tú aprendes la Biblia, no podemos conectar cosas físicas con Dios, como hacen todas las iglesias. Y aún israelitas con su estrella de David. Israelitas como la gente, los israelitas verdaderos, no los llamados judíos que son falsos e impostores en la tierra de Israel, pero los verdaderos israelitas, empezando a aprender la Biblia, lastimadamente siguen tradiciones de hombre también, porque usan la estrella de David. Se refieren en un nombre diferente, pero todavía es un ídolo. Igual como un cruz, algo que podemos ver, no podemos juntar con Dios, simplemente. Y Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 hasta 19, muestra esto claramente. Entonces, vamos a los Hechos, capítulo 3, porque Jesucristo tampoco, cuando leemos en Salmos, capítulo 110, versículo 4, vamos a leerlo rapidito, dice que Salmos 110, Jesucristo no solamente es nuestro Señor, vamos a leer que profetizó la Biblia antes que vino Jesucristo, que Él iba a ser. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Jesucristo es el único sacerdote hoy en día. No hay Jesucristo y los curas en la iglesia católica o iglesia pentecostal o testigos de Jehová. No hay muchos curas. Esa es la razón que aún los discípulos que eran rectos y justos no se llamaron como hey, no, nosotros somos curas. Mira, ¿quién eres? Él dijo, yo soy hombre como tú. ¿Cómo ese hombre? A Cornelio. En Hechos capítulo 10, versículo 23, 24, 25, 26. Él no quería que gente le alaban, aunque era un hombre súper recto. Él era humilde y también él entendió que Jesucristo era nuestro cura, era nuestro sacerdote, no era hombre. Esa es la razón que él tampoco colectó diezmos. ¿Y cómo sabemos que él no colectó diezmos? Porque aprendemos por la Biblia exactamente qué hizo, qué enseñó, cómo era Jesucristo y también sus siervos verdaderos. Escucha eso y mira a tu cura, mira a tu sacerdote, mira cómo andan ellos, comparado a los rectos en la Biblia y como a ti, que estás siendo robado. Hechos capítulo 3, versículo 6. Y Pedro dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, él tenía no solamente el Espíritu Santo, que era Jesucristo, pero también él tenía mucho poder con ese Espíritu. Porque el Espíritu Santo es lo que deja que uno enseña la Biblia verdaderamente, no como doctrinas de iglesia y doctrinas de hombre, pero la palabra, eso viene del Espíritu Santo. Y él dijo, no tengo plata. ¿Cómo la cabeza de la iglesia por mandamiento de Cristo no tenía dinero? Porque él no colectaba de la gente. Esa es la razón que tenemos que correctamente dar cuenta de lo que dice la Biblia. Y también él pescó. Cuando vemos a qué hizo Pablo, él, Hechos 18 y 3, nos muestra que él, ¿qué hizo él? Vamos a ver. Okay. Él hizo tiendas para que la gente que pueden quedar en la tierra, ¿no? Que un techo de fábrico. Él hizo tiendas. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que ellos trabajaron. La doctrina no era su trabajo como hoy en día con los que profetizan y enseñan por dinero. El opuesto que siervos y discípulos verdaderos en el pasado y hoy en día. Todos tienen que trabajar o ganar su propio dinero. 2 Tesalonicenses 3,
capítulo y versículo 8 hasta 10. ¿Ok? Y toda gloria a Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Cuídense.